¿Sabías que el primer campeonato mundial de básquetbol de la historia lo ganó Argentina, derrotando a Estados Unidos en la final? Y que esa final se jugó acá, en Buenos Aires, con más de 20.000 personas en las tribunas, y que cuando terminó el partido, la gente salió a las calles con antorchas para festejar. La mayoría de los argentinos no conoce esta historia. Y eso tiene que cambiar, porque lo que hizo ese equipo en 1950 fue algo que ningún otro país del mundo puede reclamar: ser el primer campeón mundial de básquet de la historia. Quédate porque te la cuento completa, con todos los detalles que no te contaron en el colegio. Hay muchos logros deportivos argentinos que quedaron medio enterrados en el tiempo, pero esa historia es genial, no solo porque Argentina ganó ese título, sino por cómo lo ganó. ¿Quiénes eran esos jugadores? ¿Qué tuvieron que hacer para llegar ahí? Y lo que pasó después, que es una parte de la historia que duele conocer, pero que también hay que contar. Porque este canal es de orgullo informado, no de fantasías. Así que hoy te cuento la historia completa del primer campeonato mundial de básquetbol de la historia. Cómo nació ese torneo, por qué se jugó en Argentina, cómo fue la preparación de ese equipo increíble, cómo se vivió la final y qué pasó después con esos jugadores que dieron todo por la celeste y blanca. Arrancamos desde el principio. Estamos en 1948, en Londres, en plenos Juegos Olímpicos. Europa todavía está lamiendo las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades destruidas, las economías en ruinas, los países tratando de reconstruirse desde cero. En ese contexto, durante un congreso de la Federación Internacional de Básquetbol, que hoy conocemos como FIBA, su secretario general, William Jones, lanza una propuesta que va a cambiar la historia del deporte: organizar el primer campeonato mundial de básquetbol, similar a la Copa del Mundo de fútbol que ya existía desde 1930. Hasta ahí, todo bien. Pero ahora viene la parte donde Argentina entra en escena de una manera que no tiene desperdicio. Los países europeos estaban devastados, no tenían la infraestructura, no tenían los recursos, no estaban en condiciones de organizar un evento de esa magnitud. Entonces Jones miró hacia América del Sur y apuntó a Argentina. Y no fue casualidad. Argentina ya era uno de los países fundadores de la FIBA, desde que la federación nació en Ginebra en 1932, junto con apenas un puñado de naciones más. Además, la selección argentina había tenido una participación más que digna en los Juegos Olímpicos de Londres, ese mismo año, de 1948. Y por si todo eso fuera poco, el gobierno argentino, con Juan Domingo Perón en la presidencia, aceptó entusiasmado ser la sede y le dio un apoyo enorme al proyecto. Así fue como Buenos Aires se convirtió en la sede del primer campeonato mundial de básquetbol de la historia de la humanidad. El torneo se llamó oficialmente Primer Campeonato Mundial de Básquetbol Libertador General San Martín, en homenaje al centenario de la muerte del Libertador. Era 1950, año del Libertador, y Argentina iba a escribir historia propia. La sede elegida fue el mítico Luna Park, ese estadio con historia, que ya había visto grandes noches del deporte y el espectáculo argentino. Y acá hay un detalle que te va a parecer increíble. 12 años antes, en 1938, en ese mismo Luna Park, Argentina había derrotado a Estados Unidos en básquetbol, una victoria que quizás fue la semilla de lo que vendría. El Luna Park era terreno conocido para la selección argentina, y lo iban a volver a pisar para hacer historia. Participaron 10 selecciones nacionales de distintas partes del mundo. No eran las potencias actuales del básquet mundial, claro. El deporte era diferente, más lento, sin reloj de posesión, sin la especialización que existe hoy. Pero estaban los mejores equipos del planeta en ese momento, y entre ellos, el más temido de todos, Estados Unidos. El combinado norteamericano llegó representado por el equipo completo de los Denver Chevrolets, un club que era considerado de los mejores del país del norte en esa época. No eran jugadores amateurs, eran los mejores basquetbolistas que Estados Unidos podía presentar en ese momento, y Argentina los iba a enfrentar en la final. Pero antes de hablar de la final, tengo que contarte cómo se preparó este equipo argentino, porque la historia de esa preparación es en muchos sentidos tan impresionante como el título mismo. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador Jorge Hugo Canavesi, aprobó inicialmente alrededor de 50 jugadores, y luego lo fue reduciendo al plantel definitivo. El equipo se concentró durante 40 días en el Estadio Monumental de River Plate. No es un chiste, vivían ahí, entrenaban ahí, pensaban en básquet las 24 horas. Doble turno de trabajo físico y técnico todos los días, con una exigencia que era completamente inusual para la época.
El capitán de ese equipo fue Ricardo Primitivo González, un tipo que décadas después, a sus 100 años, todavía recordaba con precisión milimétrica cada detalle de lo que vivieron. En entrevistas recientes con la Confederación Argentina de Básquetbol, González contó algo que te da la dimensión de lo que hacían. Tirábamos 100 tiros libres con un compañero, llevábamos estadística, todo. La primera semana el promedio era 30 aciertos en 50 lanzamientos. La última semana, antes del torneo, ya eran 47 conversiones. Yo casi todos los días embocaba 50 de 50. Y en los partidos del Mundial, según sus propias palabras, tuvieron un 82% de efectividad en tiros libres y un 78% en tiros de cancha. En 1950, sin tecnología, sin análisis de datos, sin nada de lo que existe hoy, solo trabajo, disciplina y método. Y el capitán también contó cómo eligieron al capitán. El entrenador Canavesi dijo que no quería intervenir en esa decisión, así que le dio un papelito a cada jugador para que escribieran en secreto el nombre de quien querían como líder. Y los compañeros eligieron a González, casi por unanimidad. Ese tipo de cohesión, ese nivel de confianza mutua, era parte del secreto de ese equipo. El torneo arrancó el 22 de octubre de 1950. Argentina debutó ante Francia, que venía de ser subcampeona de Europa. El resultado fue una victoria clara que les dio confianza para lo que vendría. El camino argentino hacia la final fue sólido, construido sobre una defensa intensa, velocidad en el contraataque y una efectividad ofensiva que era rara de ver en esa época, cuando el juego era más pausado y los puntajes eran mucho más bajos que los actuales. En la ronda final, Argentina enfrentó a Brasil, Chile, Francia, nuevamente, Egipto y finalmente a Estados Unidos. El partido ante Brasil fue el más disputado, el que se definió sobre el final con mucho nerviosismo. Contra Chile, contra Francia por segunda vez y contra Egipto, la diferencia fue más amplia, y el equipo argentino fue mostrando una superioridad que iba más allá del juego individual. Era un equipo en el sentido más profundo de la palabra. Como dijo el propio González décadas después, no éramos solo compañeros, éramos amigos. Y entonces llegó la final. El 3 de noviembre de 1950, Luna Park a reventar, más de 20.000 personas en las tribunas, un clima de fiesta que el capitán González describió como algo que nunca olvidó. Enfrente, Estados Unidos, el equipo de los Denver Chevrolets, con más altura física que los argentinos, con más experiencia en el deporte que dominaban desde sus orígenes. Sobre el papel, nadie podría haber apostado con total certeza por Argentina. El partido fue cambiante, con Estados Unidos imponiendo sus condiciones en los primeros minutos, usando su ventaja de altura. Fue una final pareja y tensa, pero en un momento clave, el entrenador Canavesi tomó una decisión que cambió el partido. Mandó a la cancha a Hugo Del Vecchio, un jugador que entró y revolucionó el juego argentino. Del Vecchio terminó siendo la figura del partido con 14 puntos anotados, y Argentina mantuvo la ventaja hasta el final. El marcador final, Argentina 64, Estados Unidos 50. Argentina campeón del mundo, el primer campeón mundial de básquetbol de la historia. El jugador más valioso del torneo fue Oscar Furlong, un tipo que años antes ya había sido elogiado por el propio entrenador estadounidense después de los Juegos Olímpicos de Londres, quien lo había calificado como uno de los mejores del mundo junto con sus propios jugadores. Furlong fue el máximo anotador de la ronda final y formó parte del quinteto ideal del campeonato, junto con el capitán González. Y acá aparece otro detalle que dice todo sobre ese equipo. Tanto Furlong como González y el propio entrenador Canavesi ingresaron décadas después al Salón de la Fama de la FIBA, el reconocimiento más alto que puede recibir alguien en el básquetbol mundial. Cuando terminó el partido, algo hermoso le pasó a ese equipo. Algunos jugadores no entendían bien cómo se celebraba un campeonato mundial. Era la primera vez que existía uno. Nadie había estado antes en esa situación. Salieron del Luna Park y la gente los recibió con antorchas en las calles, lo que se conoció como la Noche de las Antorchas. Buenos Aires festejando a un equipo que había hecho algo que ningún equipo en la historia del básquetbol había hecho antes: ganar el primer campeonato mundial del deporte. Ahora bien, prometí contarte la historia completa, con lo bueno y con lo que duele.
Y hay una parte de esta historia que durante muchos años quedó enterrada, que se ocultó deliberadamente y que es importante conocer precisamente porque habla de lo injusto que puede ser el mundo cuando la política se mete donde no debería. Cuando en 1955 cayó el gobierno de Perón, el clima político cambió radicalmente en Argentina. Y ese cambio le cayó encima a estos jugadores de una manera brutal e injusta. El título mundial del básquetbol de 1950 había sido ganado con el apoyo del gobierno de Perón, que había financiado la preparación y facilitado los recursos. Entonces, en el clima de revancha política que siguió al derrocamiento de Perón, el título fue asociado al peronismo, y esa asociación fue suficiente para que los jugadores fueran proscriptos, suspendidos, impedidos de representar al país. El propio capitán González lo dijo con claridad. No solo se metieron con el básquet, había muchos buenos atletas de primer nivel, pero todos tuvimos que dejar de representar a la Argentina. Y el detalle que hace todo más absurdo, muchos de esos jugadores ni siquiera eran peronistas, simplemente habían ganado un campeonato mundial y habían tenido el apoyo del gobierno de turno para hacerlo. Durante años, esa generación fue condenada al olvido. Su historia no se contaba, su logro no se celebraba. Fue uno de los daños más grandes que sufrió el deporte argentino en su historia. Estos tipos habían puesto a Argentina en el mapa del básquetbol mundial. Habían ganado el primer campeonato mundial de la historia del deporte y el país les dio la espalda por razones que no tenían nada que ver con el básquetbol. Afortunadamente, con el tiempo esa injusticia fue reconocida y el legado de ese equipo sobrevivió y se proyectó hacia adelante de una manera que los propios jugadores de 1950 hubieran disfrutado enormemente. Porque más de 50 años después, otra generación de argentinos volvió a poner al país en lo más alto del básquetbol mundial. La generación dorada, ese equipo de Manu Ginóbili, Carlos Delfino, Luis Scola, Pepe Sánchez, Rubén Wolkowski, Fabricio Oberto y los demás, ganó el oro olímpico en Atenas en 2004, derrotando a Estados Unidos, que jugaba con todos sus jugadores de la NBA. Un hito que Argentina comparte con un único otro país en la historia. Y esa generación dorada rindió homenaje explícito a Ricardo González, el capitán centenario de 1950, reconociendo la deuda histórica que el básquetbol argentino tenía con él y sus compañeros. Los logros de la selección argentina de básquetbol, vistos en su conjunto, son únicos en el mundo. Según los registros de la FIBA, Argentina es la única selección de básquetbol de América que logró la quíntuple corona a nivel selecciones mayores. Campeona mundial, campeona olímpica, campeona de las Américas, campeona panamericana y campeona de las confederaciones. Y en el ranking histórico de la FIBA llegó a ocupar el primer puesto del mundo. Todo eso tiene una raíz, y esa raíz se llama 1950. Pensalo un momento. En 1950, Argentina no era una potencia del básquetbol mundial en el sentido en que lo era Estados Unidos. Era un país que amaba el deporte, que tenía buenos jugadores, que había participado en los Juegos Olímpicos con dignidad. Pero ir y ganar el primer campeonato mundial de la historia, derrotando a los mismísimos estadounidenses en la final, requirió algo más que talento. Requirió organización, disciplina, método y una mentalidad de equipo que fue más fuerte que las diferencias físicas y la experiencia del rival. Requirió un entrenador que supo preparar al equipo como nadie lo había hecho antes, y jugadores que confiaron en ese proceso con una entrega total. Y requirió también algo que a veces los argentinos subestimamos: la capacidad de hacer las cosas bien cuando la ocasión lo pide. González lo dijo con esas mismas palabras. Salimos campeones porque lo merecimos. Jugamos muy bien. Y no solamente jugamos muy bien, sino que hicimos las cosas muy bien, que después nunca se repitieron. Hay una honestidad en esa frase que vale oro. Un tipo de 100 años que ganó el primer campeonato mundial de básquetbol de la historia, reconociendo que lo que lograron fue extraordinario, pero también señalando que ese nivel de organización no se repitió después. No por falta de talento, por falta de método. Entonces, ¿qué podemos llevarnos nosotros de esta historia? Más allá del orgullo legítimo que nos da saber que Argentina fue el primer campeón mundial de básquetbol de la historia. Me parece que hay varias cosas. Primera,
El talento argentino es real y tiene una historia larga y documentada. No es un invento, no es arrogancia, es un hecho que se puede verificar en los archivos de la FIBA. Segunda, ese talento necesita método y organización para convertirse en logros concretos. El equipo de 1950 no ganó por casualidad. Ganó porque hizo las cosas bien. Tercera, y quizás la más importante, los logros de este país merecen ser conocidos, recordados y celebrados. Durante décadas, la historia de esos campeones del mundo fue enterrada por razones que no tenían nada que ver con el deporte. Y eso fue una injusticia que costó mucho revertir. Ricardo Primitivo González llegó a los 100 años con la memoria intacta y con la satisfacción de ver reconocido finalmente lo que él y sus compañeros habían logrado. El básquetbol argentino, con todas sus idas y vueltas, con sus épocas gloriosas y sus momentos de crisis, tiene una historia que empieza con ese título de 1950. Una historia que deberíamos conocer todos. Mira, hay algo que me parece importante decir antes de cerrar. Esta historia no es solo de básquetbol, es de un grupo de personas que se prepararon con rigor, que confiaron en el proceso, que fueron al partido más importante de sus vidas y ganaron haciendo las cosas bien. Y después, una parte del país les dio la espalda por razones mezquinas. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar, y hoy podemos decir con toda la información encima de la mesa, Argentina fue el primer campeón mundial de básquetbol de la historia. Y ese título nadie nos lo puede quitar. ¿Y vos? ¿Sabías de esta historia? ¿Te la habían contado antes? Contame en los comentarios. Me interesa saber cuánta gente conoce este logro y cuánta lo está descubriendo hoy. Si te pareció que esto que acabas de ver merece ser visto por más gente, compartilo. Hay mucha gente que debería conocer la historia de estos tipos. Dale like si te gustó, suscríbete para seguir viendo contenido así y en el próximo video te voy a contar otra historia argentina que tampoco te contaron en el colegio. Abrazo grande.